Buenas tardes, chicos y chicas. Les saluda Paola Fuentes, miembro de ECO 2030 de la Universidad Evangélica de El Salvador. Reciban una cordial bienvenida al proceso de formación ECO 2030, ¿verdad? Que tiene como objetivo apoyar y concientizar a la formación de jóvenes que están comprometidos con el medio ambiente y también el desarrollo de sus habilidades de liderazgo ambientales. Solamente recordarles y hacerles la invitación que creo que alguien tiene abierto el micrófono, pero solamente hacerles la invitación y recordarles que estén atentos a las siguientes ponencias que se van a realizar en las próximas semanas y también comentarles que va a haber un registro de asistencia, el link se pone al final, así que para que estén pendientes y también pedirles de favor que al final se va a tomar una fotografía grupal y eso ayuda a prueba, ¿verdad? Para sus áreas medioambientales, voluntariados o en lo que estén siendo parte de ECO. Si surgen dudas durante la ponencia, puedan escribirlas en el chat y yo las voy a estar como leyendo al finalizar la temática. Este día se estará desarrollando el tema conciencia ambiental desde un enfoque de género. Así que vamos a dar inicio. Por motivos de fuerza mayor no nos podrá acompañar Adriana, quien iba a ser la persona que iba a dar la ponencia, pero tenemos a Gisela Cerritos. Bienvenida, Gisela, la cual es compañera de Adriana y está demasiado familiarizada también con el tema, ya que ambas pertenecen al movimiento Reverdes. Actualmente, Gisela estudia artes plásticas en la Universidad de El Salvador y ha participado en diversos proyectos y talleres de dibujo dirigidos a derechos humanos. Así que gracias por estar con nosotras y bienvenida, Gisela. El tiempo es todo tuyo. Hola, buenas tardes a todas, todos. Sí, como les comentaba Paola, pues lamentablemente Adri no va a poder acompañarles en esta sesión. Sin embargo, voy a estar aquí para apoyarles también y poder discutir un poco sobre este tema de conciencia medioambiental con enfoque de género, que bueno, desde Reverdes y desde mi perspectiva personal también es uno de los elementos más importantes para afrontar la crisis climática, ¿vea? Y para afrontar justamente como juventudes estas situaciones que ponen en riesgo y en vulnerabilidad la vida en general. Así que, bueno, igual cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerlo mediante el chat, también pueden preguntarme directamente. Y bueno, si quieren, empezamos. No sé si, bueno, creo que yo puedo compartir pantalla, pero no sé si, porque mi internet está un poco inestable. No sé si Esther podrías compartirme, porfa, la presentación. Sí, ahorita. Y bueno, para en lo que vamos también entrando a este tema de la presentación, fíjense que justamente una de las cosas que cuando hablamos de género y crisis medioambiental o crisis climática, o medio ambiente, es bien importante desde nuestra perspectiva, tanto como movimiento y como mujeres en este caso, voy a hablar de mi lugar, como mujer defensora y como mujer también que prioriza la vida y el medio ambiente, es justamente primero politizar el tema, ¿verdad? Y cuando hablamos de politizar las crisis climáticas o las crisis medioambientales o los problemas o conflictos, porque bueno, primero quizás antes de empezar sí me gustaría también hacer esta diferenciación, vea, que podemos tener un problema medioambiental y podemos tener momentos de crisis o conflictos medioambientales. Las diferencias de estas dos son
bien importantes, porque cuando hablamos de un problema tenemos la conciencia de que existe un riesgo, de que existe, por ejemplo, una situación de vulnerabilidad relacionada al medio ambiente, pero cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de conflicto, significa que ya hay acción, vea, que ya hay una dinamización de la problemática y que justamente eso es lo que hace que se puedan generar soluciones, que se puedan generar alternativas desde el lugar de las poblaciones vulnerables. Entonces, esta diferenciación me gusta hacerla siempre porque lo que sucede es que nos permite también tener como mayor ojo, por decirlo así, o apuntar bien un enemigo en común, vea. O que este enemigo en común puede ser el capitalismo, puede ser una empresa extractivista, puede ser mala gestión de los bienes hídricos o de la tierra como tal, vea. Entonces, y que como tal lo que hace también es que pone a las personas en una situación ya no solo de vulnerabilidad, sino que también en actores principales sobre su territorio. Que bueno, el tema de territorio también lo vamos a abordar dentro de esa presentación un poco más adelante. Así que, bueno, eso primero. Y así que si puedes pasar a la siguiente, Esther, gracias. Bueno, para empezar con todo este tema, me gustaría preguntarles es que si ustedes creen que la crisis climática nos afecta a todos por igual. Voy a dejarles ahí el micrófono abierto para que puedan participar. No sé si alguno quisiera o alguna quisiera comentarme un poco de como si creen o no que la crisis climática nos afecta por igual o si hay impactos diferenciados. Bueno, en mi opinión, creo de que sí nos afecta a todos por igual porque todos vivimos en un mismo planeta, pues. Gracias, Odalis. No sé, ¿alguien más que quiera comentar? Buenas tardes. Yo también pienso que sí, aunque no a todos de la misma manera, ¿cierto? Que hay unos lugares que se ven más afectados que otros, pero porque la mayoría creo que contribuye a la contaminación, entonces creo que somos los pocos que queremos un cambio, entonces por el momento siento de que sí, nos afecta a todos por igual. Como le digo, no de la misma forma, pero sí nos afecta a todos. Gracias, Jocelyn. ¿Alguien más? Yo considero que no, hablando en cuanto al género, no nos afecta a todos por igual porque pues hace, no sé, un tiempo en el anterior diplomado me acuerdo que una de las ponentes nos explicaba que a las niñas y a las mujeres el cambio climático les afectaba en el ciclo menstrual, a nivel hormonal en general. Y también hace poco estuve leyendo un artículo, si no me equivoco, de la ONU, que mencionaban que las mujeres se suelen ver más afectadas por el desplazamiento, la parte de que ellas se suelen hacer cargo de ¿cómo se llama? Las tareas del hogar y todo eso. Entonces considero que no. Ok, gracias. Voy a leer un mensaje que me ha caído por aquí de Diego Soriano y me dice que considera que a la larga sí nos afecta por igual, pero que en determinados países son más afectados que en otros. Al menos en Europa no se refleja que están gravemente afectados. También no se nota por qué son más serios
también no se nota porque son más serios en el ámbito de cuidar el medio ambiente. Vaya. Gracias también, Diego, por tu participación. No sé si alguien más quisiera comentar algo sobre esto. Yo, bueno, quisiera mencionarte de que no a todas las personas nos afecta por igual. O sea, siempre hay situaciones o condiciones que nos hacen que el cambio climático nos afecte de forma diferente. Y creo de que hay circunstancias que pueden ser geográficas, por cuestión de género, por condiciones económicas. No a todas las personas nos afecta por igual. Puede ser que en algunos ciertos grupos o sectores el cambio climático afecte en grandes escalas y magnitudes y con mayor intensidad que a otros grupos, pero eso no quiere decir que no a todas las personas nos afecte el cambio climático. Lo que yo entiendo es que nos afecta de forma diferenciada. Gracias, Esther. Fíjense que justamente, digamos, es cierto que a todos en algún momento nos va a llegar como la consecuencia o las consecuencias del cambio climático. Y sí es cierto que de alguna forma, digamos, la mayoría de países en algún momento van a llegar a recibir, digamos, estos impactos a raíz del cambio climático, a raíz de la mala gestión de los bienes naturales que se ha tenido hasta hoy. Pero justamente, como han mencionado algunas, realmente en la actualidad y lamentablemente, dado a el sistema capitalista en el que nos vemos inmersos en vivir, vea, sí nos pone a las personas o un grupo de personas en desventaja y nos pone en una situación de vulnerabilidad. Y dentro de este grupo de personas que tienen esto de mantener los impactos climáticos diferenciados o que se les impacta más fuerte, tenemos a grupos como las mujeres, población empobrecida, porque, o población que tiene, digamos, un carácter de minoría, vea, pero sabemos que dentro del sistema capitalista normalmente las minorías no son minorías, sino que solamente son grupos que se diferencian, vea, a este ideal de, sobre todo, ser blanco, vea, adinerado, empresario, que prioriza, digamos, el tema material sobre la vida. Entonces, digamos, todos los demás grupos que nos ubica, digamos, el sistema capitalista como este ideal, se convierten en minoría, ¿verdad? Cuando en realidad sabemos que las mujeres no somos un grupo minoritario, pero que el sistema nos ubica dentro de una minoría, ¿verdad? Entonces, hablando en términos de cambio climático, de hecho, sí, las mujeres estamos en este grupo que nos pone en una situación de vulnerabilidad gracias al sistema y por lo tanto la crisis climática nos afecta de forma diferenciada. ¿Qué quiere decir esto de que el cambio climático afecta de forma diferenciada? Por ejemplo, no me voy a ir lejos, las últimas lluvias que pasamos aquí en El Salvador, vea, que sabemos que sí, la cantidad de agua que cayó afectó sobre todo a las poblaciones empobrecidas en El Salvador. Es decir, que no es lo mismo que hayan inundaciones para una persona que no vive en una zona de riesgo que para una población que vive en una zona de riesgo, que sus recursos han sido empobrecidos, que tienen enfermedades, que son mujeres, que estas mujeres están a cargo del cuidado de su familia. Es decir, hay condiciones que ubican a las mujeres en una situación de vulnerabilidad.
y que dentro de todos estos parámetros, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de crisis medioambiental o problemáticas medioambientales, en estos últimos años se han empezado a ubicar estos estudios relacionados al género. Es decir, por ejemplo, no le afecta igual una sequía a un empresario hombre que a una mujer que vive de la agricultura, ¿vea? O que una familia que vive de la agricultura. Entonces, digamos que a grandes rasgos, la crisis climática o el cambio climático sí nos llega a afectar a todos y las consecuencias las vamos a sentir todos y todas en algún momento, pero el grado de vulnerabilidad o el grado de riesgo, digamos, que corre la vida de las personas es diferenciado, ¿vea? Por ejemplo, también podemos tomar en cuenta este tema del sur global, ¿vea? No sé si ya lo han escuchado, pero que básicamente, digamos, Latinoamérica se convierte como en el patio trasero de los países de primer mundo, ¿vea? Que todas las, no recuerdo quién lo mencionaba, pero que justamente todas las consecuencias del cambio climático, Latinoamérica, Centroamérica, son quienes reciben o van a empezar a recibir en mayor medida los impactos del cambio climático, ¿verdad? Por ejemplo, las sequías, ya vemos las lluvias que están cayendo en estos últimos días y que justamente porque somos un país empobrecido, nos ubica en mayor vulnerabilidad. Entonces vamos a pasar a la siguiente para ampliar un poquito también esto. Ahora, bien, como les mencionaba antes, en el caso específico de las mujeres, el cambio climático o las crisis medioambientales nos afectan de forma diferenciada. ¿Por qué? Ubicándonos en un contexto latinoamericano. Primero porque, bueno, como vemos aquí, las mujeres y las poblaciones indígenas, justamente por todo este tema de los roles de género que nos han sido impuestos, las mujeres o el grupo de mujeres normalmente somos quienes estamos encargadas de los trabajos de cuidado. Es decir, que nosotros crecemos y durante todo este periodo, pues, se espera que nosotras seamos las encargadas de las labores domésticas del hogar, ¿verdad? Que cuidemos de nuestros hermanos, que cuidemos de nuestros padres en la adultez, que cuidemos de nuestros hijos, quienes, bueno, se espera que en total, vea, que todas las mujeres tengan hijos, y es como una idea que se nos ha ido imponiendo, vea, pero que al final nos ubica también en un tema de que como siendo nosotras las responsables del cuidado, somos las encargadas de, por ejemplo, llevar el agua a la casa, vea, que eso pasa sobre todo en las zonas rurales, que son las mujeres quienes cuando no hay agua potable, cuando no hay agua en las casas, son las que salen del hogar y van a buscar agua, ¿verdad? Y cualquiera puede decir, bueno, pero ¿qué es lo malo, vea? O qué es lo que pone en situación de riesgo a una mujer que sale de su casa, camina grandes distancias para llevar agua a su casa. Tenemos que recordar que, de nuevo, siendo mujeres, estamos sometidas a un sistema que nos ubica como un objeto sexual, que nos ubica en que las personas creen que no somos válidas en sí mismas, vean, que no tenemos voz ni voto, y esto pues nos ubica que, por ejemplo, durante estos recorridos que se hacen, digamos, para cargar agua, se corran riesgos de acoso sexual, violaciones, muertes, y que justamente esto, si nos pensamos a un hombre, probablemente sí tenga un riesgo, pero que o sea, como que el tipo de violencia al que está expuesto no se compara y no es, digamos, el mismo nivel de violencia o misoginia que corre, digamos, el peligro que corremos. Entonces, a partir de como que estos sistemas que nos ponen un montón de estereotipos, que nos ponen un montón de responsabilidades solamente por ser mujer,
Otra de las cosas que nos afecta es que justamente tenemos menor acceso a la tierra, ¿verdad? Porque normalmente si hablamos de titulares, ¿verdad? De terreno, ¿verdad? O a quienes se les dejan las herencias, en la mayoría de los casos son a los hombres. Y que justamente las mujeres que pueden acceder a la tierra como dueñas, ¿verdad? Son bien pocas y que justamente eso también hace que estén en una condición de vulnerabilidad y que tengan menor poder de decisión sobre, sobre el ambiente, sobre su territorio. Y que bueno, a partir de todas estas, o sea, si ya ponemos que, bueno, somos mujeres y que estamos a cargo de todos los trabajos de cuidado del hogar, que aparte no tenemos las mismas oportunidades de estudio, que aparte no tenemos tierra y que nos toca rebuscarnos, ¿verdad? Por el tema de el agua, nos pone justamente en una situación en donde a partir de nuestra condición de mujer estamos mucho más vulnerables. Y ahora, si justamente somos mujeres empobrecidas que estamos de por sí en un territorio de mucho riesgo, justamente nos va poniendo, nos va ubicando en una situación, digamos, de vulnerabilidad mucho peor que lo puede tener un hombre empresario, ¿verdad? O un país de primer mundo. Entonces, básicamente, digamos, por esas características es que justamente los impactos del cambio climático sí son diferenciados. Así que pasemos a la siguiente. Bueno, justamente como les mencionaba, vea, esto genera un factor de vulnerabilidad y que bueno, ahora bien, en estos últimos años estamos en un momento que considero yo bastante activo en términos de avances de derechos y de señalar, digamos, espacios, cosas que a las mujeres nos han pertenecido siempre. Hay avances, son importantes y siempre son importantes señalarlos. Y por ejemplo, ya se habla de justamente cambio climático o crisis climáticas con perspectiva de género, se profundizan estudios de por qué las mujeres estamos en esta condición de vulnerabilidad, cuáles son los impactos, pero por ejemplo, tenemos que esfuerzos como la COP, donde se discuten temas relacionados a acciones para frenar el cambio climático, la representación de mujeres es baja. Y bueno, claro, no sé, lo dejo como pregunta al aire, pero van a poner los hombres los intereses de las mujeres o el bienestar de las mujeres, lo van a priorizar sobre las ganancias económicas, lo han hecho antes. Entonces son preguntas que siempre son importantes hacerlas. Y igual yo les animo, ¿verdad? Que siempre que exista una discusión sobre cambio climático, es importante que siempre pongamos como ojo de qué forma se están hablando los temas, ¿verdad? Si se está hablando, por ejemplo, con esto de que, bueno, que ahora cambio climático y medio ambiente es uno de los temas como que está como más en top, vea, que todo el mundo habla de estas temáticas, pero bueno, sí, vea, por ejemplo, sí pónganse que yo soy una empresaria, vea, y yo les digo, no, si es que para mí es prioridad, vea, hablar de medio ambiente, pero lo único que yo hago es decirles a ustedes que hay que cuidar el agua y que hay que usar menos plástico. Pero yo con mi empresa sigo produciendo plástico y lo único que hago es decirles que, sí, fíjense que el plástico que yo produzco es menos contaminante. Pero es responsabilidad de ustedes cómo reciclan ese plástico. Siempre es importante tener cuidado de qué forma se abordan los temas, porque ciertamente por problemáticas como el cambio climático no son nuestra responsabilidad.
Y claro, es importante tomar en cuenta que las acciones individuales y que cualquier acción que sirva para conservación, que sirva para protección del medio ambiente es importante, pero también es igual de importante señalar que no hemos sido las juventudes quienes hemos hecho todo, digamos, todos los impactos que estamos nosotros recibiendo. Es decir, que aparte de que no hemos sido nosotros, hay todo un sistema que lo que hace es validar todas estas acciones de extracción de bienes naturales, de extracción de agua, de extracción de petróleo y del cual nosotros no tenemos responsabilidad. Y esto no implica que no tengamos una acción individual para la protección y para la conservación, pero sí es importante señalar este enemigo común, vea, que es el modelo capitalista que nos ha obligado a vivir de una forma donde la vida es lo menos que se prioriza. Y esto es bien importante siempre tenerlo presente. ¿Por qué? Porque justamente todo este sistema nos pone en una situación donde la guerra es contra la vida, no es contra, no sé, vea, no es contra el dinero, no es contra más empresas, no es, la guerra es contra la vida y contra la vida que sea diferente a lo que le sirva al sistema, vea. Así que este punto igual es importante siempre revisarlo, vea, ver hasta dónde realmente los discursos priorizan la vida, hasta dónde realmente se está priorizando la protección del medio ambiente, los bienes naturales, y que busque como tal que de verdad se apaleen, vea, las consecuencias del cambio climático. Así que bueno, continuemos con la siguiente. Y bueno, justamente lo que les mencionaba, vea, que siempre es importante también y que en lo personal yo considero que los esfuerzos en materia de género siempre son importantes y siempre son válidos. Y bueno, en 2017 se adopta el primer plan de acción de género y luego se aprueba en 2019 ese programa, vea, de trabajo en Lima y en Glasgow. Se ha propuesto la elaboración del documento técnico sobre acción climática con perspectiva de género y transición justa. Que de nuevo, esto es sumamente importante porque también, o sea, no sé, vean, ustedes me dirán también qué opinan, me gustaría escucharles, pero por ejemplo, no sé, cualquier persona puede decir, vea, que el papel aguanta con todo y que existan leyes, que existan tratados, que existan documentos con perspectiva de género, al final no son tan importantes. En lo personal considero que este tipo de avances, a pesar de que sí, no haya mucha representación de mujeres y a pesar de que probablemente no tengan una incidencia directa sobre los territorios, pero son importantes. ¿Por qué? Porque permiten primero que existan marcos legales, que existan a nivel de documentos también que estas perspectivas salgan del anonimato. Porque, como lo dice la consigna feminista, vea, lo que no se nombra no existe. Entonces, que existen ese tipo de documentos son importantes porque sacan del anonimato estos impactos diferenciados y que también habilitan que existan también otros elementos que se tomen en cuenta a la hora de hablar sobre cambio climático, ¿ve? Que eso es súper, súper importante, ¿ve? Y que aparte también da voz a un montón de situaciones que ponen en riesgo a las mujeres defensoras, y que bueno, este es otro de los elementos que es bien importante retomar, que normalmente la mayoría de personas, ¿vea? Que están protegiendo o hablando sobre cuidado del territorio, cuidado del medio ambiente, son mujeres. Y que justamente documentos como estos ayudan a construir todo un marco legal para poder
crear acciones que abonen, vea, al cuidado del medio ambiente, que abonen a sus acciones y que abonen a la protección de sus territorios. Podemos pasar a la siguiente. Ahora bien, de nuevo, como le decía aquí, vea, la agenda de cambio climático empieza a reconocer estas visiones de género, que es importante, pero también es importante nombrar que todos estos avances no se han tenido porque sí. Todos estos avances han sido porque también ha habido un montón de mujeres detrás luchando por sus derechos, luchando porque las visiones con perspectiva de género y relacionadas al cambio climático se tomen en cuenta. Y esto siempre es importante igual reconocerlo, porque, bueno, las mujeres casi nada se nos ha dado solo porque sí, vea. Siempre han habido constantes luchas de otras mujeres, de un montón de antepasadas que han permitido que a día de hoy estemos aquí. Y nos toca también a nosotros seguir luchando porque en el futuro otras mujeres no tengan que pasar por situaciones de riesgo, porque se les aplacen sus derechos, ¿ve? Entonces, toda esta lucha ha sido por un montón de mujeres, por un montón de ancestros que han estado ahí cuidando del territorio. Y que, bueno, pueden estar todos estos marcos jurídicos, pueden estar todos estos elementos que faciliten la visibilización de los impactos diferenciados y las visiones de género, pero esos también deben de ser urgentes porque no son situaciones que pasen a futuro, son situaciones que están pasando ya. Deben de ser radicales y a esto me refería con el tema de la politización, vea, que no es solamente hablar sobre protección del medio ambiente, no es solamente conservar la naturaleza, conservar los ecosistemas, sino que es importante también que estos sean radicales, vea. No podemos decirle, no sé, vean, lo personal, no podemos jugar a estar ahí codo y codo, por ejemplo, con Coca-Cola, cuando sabemos que es uno de los principales, vea, acaparadores del agua aquí en El Salvador, vea. Es decir, siempre es importante radicalizar también los discursos, porque muchas veces seguimos repitiendo o son discursos que al final lo que hacen es seguir reproduciendo los patrones del sistema y que lo único que hacen es profundizar las condiciones de vulnerabilidad y pues el empobrecimiento de la población, vea. Vamos a por ese lado, si quieren, continuamos. Y bueno, primero, antes de ir con esta pregunta, si alguien tiene un comentario o alguna, me gustaría escucharles también. La idea es que podamos discutir si están de acuerdo, si no, qué ideas se les vienen a la mente, porque también, bueno, desde el ecofeminismo aportamos o apostamos para la discusión de ideas, y a escucharnos, que es una de las principales cosas que son importantes a día de hoy. Así que eso por un lado. Y luego también, si a ustedes de repente se les ocurre qué podemos hacer para que la crisis climática sea menos desigual. Pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono. Bueno, yo quisiera opinar y en lo personal, he tenido oportunidad de estar en algunos territorios de zonas bastante vulneradas y
la verdad, que son, bueno, zonas que están en constante vulneración en cuanto a los derechos ambientales. Y es bien impactante darte cuenta de que, aunque no se es muy notable, o sea, lo que me llama la atención acerca del enfoque de género en la defensa de los derechos humanos es que se ha invisibilizado, es decir, de que es muy probable que desde mi circunstancia personal no esté ocurriendo de tal manera o a tal magnitud, pero cuando te das cuenta que llegas al territorio, sí se te abren los ojos, ¿verdad? Y te das cuenta de que hay mujeres que están sufriendo de forma diferenciada lo que son los efectos del cambio climático y no solamente eso, sino que de la expropiación de sus territorios. Y un claro ejemplo que quizás me gustaría mencionar y que creo que tú también sabes acerca de ese conflicto ambiental, de lo que está ocurriendo en Valle del Ángel y que justamente pues la lucha de todas unas comunidades para evitar que ahí se establezca lo que es un centro urbanístico, si no me equivoco, que no lleva enfoque ecológico y que explotaría a grandes escalas y magnitudes el agua. Y es bien interesante darte cuenta de que son las mujeres las que están ahí en el territorio, porque justamente ellas están preocupadas porque piensan en sus familias, piensan en sus hijos, y ellas son las voceras de ese tipo de luchas. Y te das cuenta que ellas son voceras o ellas son las principales defensoras de esos territorios porque son las principales afectadas. Y con esto no se trata de decir que a los hombres no les afecta, porque sí les afecta, pero existe esa diferenciación, ese nivel de vulnerabilidad tan grande que se da. Y a mí me parece muy impactante ver, y en todos los, bueno, justamente creo que esa fue una de mis experiencias, pero en otros territorios también te das cuenta que existen mujeres que están siendo la vocera de este tipo de luchas y que justamente lo hacen porque tú te haces un defensor o una defensora porque algo te llevó a hacerlo y esa necesidad. Entonces me parece bien, pero bien interesante todas las circunstancias que hacen que las mujeres tengan que, y si bien es cierto, quizás no lo vemos mucho, o por lo menos no nos enteramos por esa invisibilización que está pasando en El Salvador, y a veces nos imaginamos que esto pasa más en África, que esto pasa en otros países, con otras circunstancias, incluso quizás más vulnerables que el de nuestro país, pero en El Salvador también está pasando. Entonces eso quería comentar. Gracias. Gracias, Esther. Y sí, justamente, bueno, esto que mencionabas es totalmente cierto. Solo quizás, si alguien más quiere participar, puede dejar aquí el espacio y luego retomamos también. Hay una pregunta en el chat y dice: ¿de qué forma podemos reaccionar hacia aquellas personas que piensan que es un mito? La verdad está mejor la de bonita. Gracias por la pregunta. Yo creo que esa pregunta la voy a dejar para un momento. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre esto. Este es como el espacio. Y no, también recuerden que tenemos esta pregunta de qué podemos hacer para que la crisis climática sea menos desigual, ¿verdad? Buenas, yo tengo una pregunta, o mejor dicho, no sé, un comentario. Es que no me quedó tan al 100% claro y me estaba quedando la cabeza para analizarlo, pero no lo entiendo, porque dijiste, ¿verdad?, de que nosotros no éramos los principales culpables, por decirlo así, del cambio climático. O sea, y eso sí, es cierto, porque nosotros como jóvenes no somos los que hemos ido a tirar petróleo al mar o cosas así, ¿verdad? Pero sin embargo, yo siento que sí tenemos culpa, pero tal vez no directamente, pero de una manera indirecta sí, porque todos nosotros usamos vehículos para trasladarnos. Y es cierto, ¿verdad?, por nuestro país y por la delincuencia no podemos usar bici o cosas así como en otros países sí se puede. Pero en esa parte, cierto que
o sea, siento que nuestra culpa es indirecta, pero que siempre tenemos culpa, porque también como en otros países y también por las situaciones económicas no podemos decir que todos vamos a tener una computadora para anotar nuestras clases o algo así, siempre tenemos que usar papel. Y al final, no todos, porque algunos sí lo hacemos, no lo reciclamos. Entonces, siento que ahí sí es como, pues no sé, o sea, sí es nuestra culpa, pero no tan directamente, porque sí contribuimos al daño del medio ambiente. Vale. Fíjese que con esto último que mencionas, yo creo que aquí es importante hacer como una revisión, digamos, como una revisión histórica desde cuándo vienen estas problemáticas de cambio climático. Y cuando me refiero a que no es nuestra culpa, sí es cierto que tenemos un tema de responsabilidad individual. Uy, perdón, ¿ahora me escuchan? Y ahora se escucha mejor. Gracias. Bueno, como les mencionaba, sí es cierto que tenemos una responsabilidad individual y que en cada uno hay acciones que son importantes para justamente conservar, preservar el medio ambiente, que nuestro entorno esté mejor y son importantes y que en la medida que tengamos la capacidad de hacerlas, es importante que las hagamos, porque justamente como mencionabas, no nos podemos hacer los locos, las locas de que, bueno, sí, vea, paso todo el día con la manguera ahí regando regando la acera, vea. Y pues sí, pero ahora bien, es importante hacer una revisión desde cuándo existe, digamos, como o conocimiento de problemas en cambio climático. Bueno, me refiero a que no es nuestra culpa, me refiero primero a, digamos, a un enemigo común mucho más grande. Para los años 60 ya había conocimiento de que si se seguían los patrones de producción de extractivismo de petróleo, de comercialización, de los medios de producción, así como los traíamos, existía conocimiento científico que se sabía que iban a poner a la humanidad en una situación en la que no iba a haber retorno y que no se iba a priorizar la vida y que las principales consecuencias las íbamos a vivir pues en la degradación de nuestro medio ambiente. Y aún así, digamos, quienes estaban a la cabeza de las empresas, quienes estaban a la cabeza del movimiento del mundo a nivel económico, hicieron caso omiso porque creyeron que nunca iba a pasar. Ahora estamos en 2022 y todo el mundo está preocupado de que la humanidad va a llegar al fin, vea. Entonces, es importante que hagamos como este reconocimiento de que aún con conocimiento científico, los grandes empresarios, digamos, los grandes bloques de poder hicieron caso omiso y siguieron produciendo de la misma manera, sin priorizar la vida. Y digamos, esto por una parte. Lo otro es que, de nuevo, a día de hoy, aún así con mayor conocimiento y con consecuencias palpables del cambio climático, estos medios de producción no están cambiando. No está cambiando la forma en que se producen, digamos, aparatos tecnológicos, no está cambiando la forma en la que justamente nos movemos, la población en general. Y de nuevo, pero si reflexionamos, y ya lo mencionabas, no es nuestra culpa, ¿verdad? Y sí, digamos, las personas podrían decir, bueno, voy a dejar de ocupar mi carro, voy a tener un medio de transporte alternativo, pero hay condiciones también que nos obligan a recurrir a estos medios, por ejemplo, a estos medios de transporte. O sea, qué es como juventudes, digamos, lo que podríamos hacer en este sentido? Teniendo conocimiento de que no todo es nuestra culpa,
y que hay acciones individuales que son importantes que tomemos, nuestra labor también es contralor a un Estado que debe garantizar que existan medios de transporte dignos, que existan condiciones de seguridad básicas, que existan carreteras en buen estado. Entonces, como juventud, también nuestro papel es contralor a un Estado que debe responder al respeto de la vida y al respeto de nuestros derechos. Entonces, siempre también es como importante pensar en que nosotros no vamos a detener, por ejemplo, toda la producción de petróleo que hay en el mundo y que aunque no ocupáramos los carros todo El Salvador, los impactos que recibimos no es porque, digamos, ocupemos, no sé, vea, todo el petróleo que exista, sino que porque hay todo un sistema que está sacando petróleo de la zona de la Amazonía y que estos elementos es importante señalarlos. Por eso también les mencionaba el tema de politizar, vea. Politizar es ese enemigo en común, que no somos nosotros, porque no somos nosotros los que estamos sacando esas cantidades inimaginables de petróleo, que estamos poniendo en riesgo la vida y sacándole a los ecosistemas lo esencial para la supervivencia. Vea, hay otros elementos económicos, políticos, que es importante señalar siempre. Y ahora bien, retomando también la parte de Esther, y creo que también es importante, está relacionada a estos comentarios que me hacían, que son importantes para poder también ir ampliando como esta discusión. Es justamente el tema de Valle del Ángel, por ejemplo. Las comunidades se abastecen del río Chacalapa. Se abastecen 3 municipios, que es Saltepeque, Apopa y Opico. Ahora bien, no, o sea, cualquiera, o sea, el río está, vea, y podríamos decir, pero la gente también está explotando el río. Pero, no sé, díganme ustedes si la cantidad de agua que se va a sacar en este proyecto de Valle del Ángel le garantiza a esta población una cantidad inimaginable de agua al proyecto, y todas estas otras personas se van a quedar sin agua, y el ecosistema, el tema de la impermeabilidad del suelo y la recepción de agua se va a cambiar totalmente, y hasta las personas, digamos, que están en este proyecto tienen conocimiento de que de que el río Chacalapa en algún momento ya no va a funcionar para sus aspiraciones de abastecer del agua todo el proyecto. Entonces, de nuevo, hay mujeres defensoras que están día con día poniendo el cuerpo, poniendo el grito, poniendo su trabajo para proteger el medio ambiente, para proteger su territorio, pero hay todo un sistema que aplasta todas estas iniciativas. Y qué bueno, o sea, frente a eso, ¿qué podemos hacer las juventudes? Pues ejercer nuestro papel contralor, primero reconocer que las perspectivas de género son importantes y que la crisis climática nos afecta de forma desigual, y seguir ejerciendo presión a estos enemigos en comunes que son más grandes que todos nosotros juntos, porque al final estamos hablando justamente de la vida de los ecosistemas, de nuestra vida humana, sobre intereses económicos. Entonces, luego también me preguntaba Beatriz, que si las juventudes han tomado más importancia en el tema climático.
Dentro de las, como dentro de las propuestas que se hace o una alternativa a este sistema, ¿verdad?, que tenemos, viene de las perspectivas ecofeministas. El ecofeminismo como tal lo que hace es reconocer que así como la Tierra es el único, digamos, la única forma donde la Tierra es válida para el sistema es cuando se puede ganar un lucro económico de ella. Y lastimosamente el cuerpo de las mujeres o las mujeres, la única forma en donde nosotras le servimos al sistema es cuando existe un lucro, ¿vea? Y este lucro puede ser de carácter sexual, puede ser de carácter reproductivo y es de carácter de cuidado, ¿vea? Es decir que, por ejemplo, la fuerza de trabajo no se mueve sin un montón de mujeres cuidadoras. Y eso es una verdad que el sistema totalmente la ha borrado de nuestras cabezas y nos obliga a mantener, digamos, estos patrones o estos estereotipos que nos ponen en desventaja sobre los demás grupos. Entonces, desde los ecofeminismos, primero se hace una alternativa de reconocimiento de la interdependencia de la vida humana, es decir, reconocer que dentro de nuestro cuerpo y de nuestra calidad de humanos se encuentra la Tierra, no estamos separados del medio ambiente, no estamos separados del ecosistema. Y a partir de ese reconocimiento, generamos también, podríamos llamarlo cierta empatía por la Tierra, pero reconocemos que nosotros, nuestra existencia no es posible sin la Tierra y que la Tierra puede perfectamente vivir sin ser humano, pero nosotros no. Entonces, este reconocimiento de interdependencia es muy importante para los ecofeminismos y también el reconocimiento de la interconexión con otras vidas humanas. Reconocer nuestra comunidad, reconocer nuestro territorio desde lo común, es decir, que no estamos separadas de los lugares donde vivimos, no estamos separados de los lugares donde vivimos y que este reconocimiento también nos hace tener una calidad de no ser un ente único, ¿vea? Y no estar como englobados en una cajita de cristal. Entonces, bueno, primero tenemos una distribución equitativa de los trabajos de cuidado de la naturaleza y el hogar. Los cuidados nunca han sido responsabilidad única de las mujeres. Entonces, este carácter de la distribución equitativa de los trabajos de cuidado entre hombres y mujeres es esencial y que reconocer que las mujeres no somos biológicamente más aptas para el cuidado o que es algo que tenemos como ese instinto materno, ¿verdad? El famoso instinto materno, y el instinto materno no existe, sino que hemos sido criadas para tener esta mayor sensibilidad, pero que no es que tengamos una predisposición, vea, sino que todo, o sea, todo el sistema también nos cría para que seamos más sensibles a ello. Y que bueno, justamente que también los hombres tengan o abonen, digamos, a esta parte de construir este sentido de cuidado, vea. Es importante no solo para hablar en términos de hijos, hijas o en términos domésticos, sino también de la naturaleza, vea. Luego también acompañar las luchas desde los territorios, porque si bien esto es importante, el tema de acompañar, o esa palabra me gusta un montón, ¿por qué? Porque si bien nosotras y nosotras podemos ser defensores de derechos humanos, defensores y defensoras del territorio, del medio ambiente, de la tierra, pero eso no significa que nosotros tengamos la última palabra o que nosotros tengamos mayor conocimiento que las personas que viven en los territorios vulnerados. Es decir, que podemos acompañar y es importante acompañar es sumamente necesario, sumarnos a las causas, pero también reconocer el conocimiento que tienen las personas en el territorio
y abonar también a sus luchas, vea, que no solo, o sea, no podemos repetir estos patrones que vienen desde la conquista, vea, desde el tema del colonialismo, vea, que vinieron los europeos y ellos eran los que sabían, vea. No podemos seguir repitiendo estos patrones, vea. Siempre es importante hacer una revisión, también cómo ejercemos nuestra defensoría, vea, porque reconocer también que hay un saber ancestral, que hay saberes en las personas de los territorios es importante y que dentro de estos saberes acompañamos y que bueno, también el capitalismo verde no existe. De nuevo es lo que les mencionaba, es importante revisar los discursos que hay, qué tanto se prioriza la vida o qué tanto las iniciativas buscan la conservación, la protección de la vida, de los ecosistemas, o si al final solamente también es como una alternativa que busca cuidar el medio ambiente, pero que al final es un reproductor del sistema. Y que bueno, también reconocer que a partir de nuestra realidad podemos generar conocimiento que también es importante, no solo las teorías que vemos que vienen de Europa son las únicas y son las verdades que tenemos, ¿verdad? Porque justamente si nos ubicamos en un contexto, pues es súper importante, vea, que generemos nuestro propio conocimiento. Y bueno, el tema de generar capacidades especialmente en mujeres y niñas para afrontar la crisis climática. Aquí hablamos, por ejemplo, de el reconocimiento y abonar al tema de la sororidad, ¿verdad?, entre mujeres, el reconocimiento de los impactos diferenciados, generar también una red de apoyo para la defensa, digamos, de los territorios y abonar al acompañamiento. Y porque también generar estas capacidades, ¿verdad? Como veíamos anteriormente, no solo las mujeres tenemos menor acceso a la tierra, sino también menor acceso a la información, que también nos ubica en una situación de desigualdad tremenda y que justamente una de los impactos que tiene es que al momento de ejercer defensoría, básicamente se ningunea el papel político de las mujeres, ¿verdad? Y que pues es importante también que se generen estas capacidades de liderazgo en las mujeres, en las niñas, porque como ya veíamos también es uno de los sectores más vulnerables, ¿verdad? Y también recuperar conocimientos ancestrales, reconocer estos conocimientos, estos saberes y el reconocimiento también de las personas indígenas, ¿verdad?, de los pueblos indígenas que están en territorio y que de nuevo no podemos replicar prácticas coloniales, ¿verdad?, donde mi conocimiento como académico de lo que yo estudio en la U o mi conocimiento como defensor es el único válido y usted, persona del territorio, está equivocada, ¿verdad? Es importante siempre revisar también que no repitamos como estos patrones de colonialismo, ¿verdad? Y que justamente abonara o a escucharnos, ¿verdad? No es solamente siempre estar como abiertos a las discusiones, escuchar, acompañar, y que esto también se convierta no solo para la defensoría, sino también en un hábito de vida, ¿vea? Y bueno, aquí Mirna, voy a leer el comentario que envía Mirna y decía que la desigualdad de género y la crisis son de los temas apremiantes en la actualmente. A medida que comprendemos mejor y establezcamos vínculos críticos entre el género, la equidad social y el cambio climático, es hora de actuar para encontrar soluciones. Creo que para reducir estas brechas, las acciones de adaptación deben incluir medidas para reducir esta vulnerabilidad, fortalecer su capacidad y aumentar la resiliencia de las mujeres. Gracias, Mirna, por tu comentario y yo también estoy de acuerdo con ello. Así que pasamos a la siguiente también. Es la última, ahí está. Ah, bueno. Entonces, bueno, ahora que
concluido un poco. No sé si tienen también como más preguntas, comentarios, reacciones, sentir, pensar, cómo se sienten. No sé si antes habían como discutido un poco sobre esto. Me gustaría como escucharles también, como para enriquecer también no sé, este diálogo, vea, que me parece que en el momento ha estado bastante bien por sus comentarios y sus retroalimentaciones también. Igual si de repente no fui muy clara en algo, díganme, vea, por eso estoy aquí también. Así que eso. Bueno, aquí Alexandra dice que si hay alguna ley o plan de desarrollo sostenible para minimizar el impacto climático en el país o el cuidado de zonas verdes. Fíjate que conocimiento como tal de que haya una ley en específico sobre el plan de desarrollo sostenible para minimizar el cambio climático, ley como tal, digamos que se titule así, no hay. Hay una ley de medio ambiente, vea, que, digamos, sí tiene una capacidad para ejercer contraloría sobre acciones gubernamentales, vea, que atropellen con la vida de los ecosistemas, con la vida humana. Sin embargo, como yo creo que muchas de las leyes en El Salvador, muchos de los marcos jurídicos aquí en El Salvador existen, pero a la hora de ejercerlos hay un montón de dificultades. Entonces, como tal, no hay una ley que tenga, digamos, plan de desarrollo sostenible para minimizar el cambio climático. Sin embargo, también a partir del Acuerdo de París, si no me equivoco, los países tienen responsabilidades que cumplir para paliar el impacto climático. Es decir, que tomar acciones que reduzcan el cambio climático, que reduzcan también sus impactos, y que, si no me equivoco, estas cosas se llaman como conferencias de las partes, o responsabilidades de las partes, donde quienes formaron parte de este acuerdo tienen responsabilidades que cumplir. Y cada país responde, digamos, a estas responsabilidades. Y ahí habrá que revisar qué tanto se han cumplido o no. Vea. Bueno, creo que ya no hay ni más comentarios ni más preguntas. Bueno, si hay uno más, que es de Carla Rodríguez, que menciona que es muy interesante conocer un poco más de ese tema para que nosotros podamos entenderlo mucho mejor, y una excelente ponencia. Bueno, Gisela, en serio, muchas gracias por habernos brindado tu tiempo, y desde mi punto de vista ha sido una ponencia bastante interesante, y a mí me ha llamado bastante la atención la temática abordada desde una perspectiva de género, ya que es bien poco visibilizado, como tú mencionabas, cómo las mujeres se ven afectadas y en cómo el sistema nos ha clasificado en un grupo bastante minoritario. Nuevamente, expresamos nuestro agradecimiento por tu valiosa presentación. Igualmente agradecemos a todos los participantes, y a continuación te vamos a dar un reconocimiento, un pequeño reconocimiento por parte de ECO 2030, el cual se va a estar compartiendo en pantalla, un pequeño diploma que es por parte de la Universidad Evangélica de El Salvador y ECO 2030 UES. Confieren el siguiente diploma a Jennifer Gisela Cerritos Córdoba por su destacada participación como ponente en la conferencia titulada Conciencia Ambiental desde un enfoque de género, en el marco del diplomado Ecociencia. Y como puedes notar, está la firma, ¿verdad?, del director de proyección social y nuestra directora ejecutiva, Blanca Mártir. Así que muchísimas gracias, en serio. Y solo mencionarles a los participantes que ya está el link para que puedan llenar el formulario, y para la foto también, si pueden encender sus cámaras para que tengamos una foto grupal de la conferencia. Se los agradecería mucho.
Bueno, en lo que todos van encendiendo sus cámaras, agradecerles también por la escucha, vea, hemos pasado un buen tiempo aquí. Y nada, también gracias por sus participaciones. Y nada, súper bien. Y me alegra mucho que estén participando del diplomado, es siempre importante. Así que nada, cualquier cosa, ahí estoy y qué gusto acompañar. No sé si ya se tomó la fotografía. Yo creería que sí. Así que muchísimas gracias a todos. Y me están comentando que no pueden ver el link. Ahorita se lo pongo yo porque ya está arriba. Se puso a las 3:55. Bueno, chicos, el link está arribita de los comentarios para que se puedan, para que lo puedan llenar. Ya lo pusieron nuevamente. No sé, ya lo vi, ya lo llené. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente jornada. Un feliz fin de semana a todos.